Continuamos aquí en tu conexión matinal por las pantallas de TVR. Oye, permíteme ver la hora, 8:37, completamente en vivo y en directo. Y ahora ponemos sobre la mesa un tema muy interesante, que tiene que ver un poco con la opinión del Colegio Médico. Y para eso queremos hablar con un protagonista finalmente de ello. Así es, nos va a contar de qué se trata, cuáles son las principales preocupaciones, ¿cierto? Y cómo también se enfrentan a este nuevo proceso de elecciones. Le damos la bienvenida entonces al doctor Renato Acuña. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto estar conversando con ustedes, así que bueno, ustedes hagan las preguntas que estimen convenientes y yo... ¿Cómo le decimos, Renato o doctor? Claro. No, Renato. Muy bien, estamos en confianza entonces. Renato, bueno, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Para nosotros es muy importante también conocer un poco el funcionamiento del Colegio Médico. Para la gente que está en la casa, lo tiene como visto de alguna manera como un ente quizás que es escuchado, ¿no? Por el gobierno de turno, ¿no? Por cualquier gobierno. Entonces, ¿cuál es la función principal del Colegio Médico? Bueno, el Colegio Médico es una asociación gremial. Como gremio tiene que preocuparse primero de sus asociados. Ajá. Lo primero. Lo segundo, tiene que colaborar en la creación o de las políticas públicas, colaborar con el gobierno, colaborar con la universidad en la formación de los médicos, pero su principal acción es preocuparse de sus asociados. Okay. Y en ese sentido, creo que es súper importante no olvidarse de esa función. ¿Cuáles ustedes creen que son los primeros, quizás, puntos a preocuparse, a darle mayor tiempo, energía, como usted decía? O sea, somos un montón de profesionales, digamos, que quizás en algún momento no nos sentimos escuchados. ¿Cuáles serían las principales motivaciones o situaciones que ustedes sienten que finalmente nos están visibilizando? Bueno, yo creo que en este momento el gremio médico ha sufrido muchas transformaciones y desde hace un par de años atrás ha tenido un vuelco en su conducción institucional. Y en ese vuelco de la conducción se ha perdido la identidad. Y lo digo un poco con pena porque se ha perdido un poco el respeto a lo que es el colegio médico. Los médicos no sienten el colegio como su casa. Y para mí es triste conversar con médicos en el hospital o en la clínica o en la universidad o en regiones y que me digan, no, yo me saqué del colegio médico porque el colegio médico está politizado y se preocupa de que los dirigentes lo usen como trampolín político. Entonces uno dice, no, pero fíjate que... Entonces, no, espérate, mira, este presidente para allá, este para allá, este para acá. Entonces uno al final dice, pucha, y duele. Claro. Porque para eso no es el colegio, no es para que sus dirigentes tengan un salto. No es para que los dirigentes usen el colegio para golpear o no golpear al gobierno de turno. Y esas cosas al gremio médico lo tienen muy molesto. Y entonces en estos momentos va a haber una elección y bueno, ahí conversamos de la elección. Sí, bueno, en la última entrevista que dio al Mercurio le preguntaron sobre la lista Juntos por los Médicos, ¿cierto? Y en este intento de ser, digamos, el presidente del colegio, plantea la opción de despolitizar el colegio médico, entendiendo que en las últimas elecciones usted perdió por 800 votos con Izquiasiches, que finalmente luego saltó al gobierno, ¿no? O sea, y usted se declara como una oposición finalmente, ¿no? En esa postura es la que usted tiene, ¿no? Que Giancarlo lo definiste también porque, claro, yo estoy en una oposición a que el colegio esté tomado por ideologías políticas. Perfecto. Ahora me van a decir, no, es que todo es política. Sí, todo es política. Todos podemos tener ideas políticas. Pero nuestro colegio tiene que ser la casa de todos. Y es donde todos quepan. Y donde todos puedan expresar sus ideas libremente y sin ser cancelados ideológicamente. Porque en este momento está tomado por una línea, y esa línea, y lo dije en la elección anterior, y se lo dije a la doctora Siches, ella fue muy honesta cuando dijo, yo vengo al colegio a hacer política, y llegó a hacer política, hizo política. Y lo hizo, claro. Y lo hizo, y usó como trampolín político, y dijo que ella había cumplido su mandato, que sabíamos que no lo iba a hacer, no lo hizo, y se llevó a 10 o 9 dirigentes del colegio médico al gobierno. O sea, ¿qué más político que descabezar la institución que quieren, claro, pero que la verdad la usan?
Me detengo ahí en lo que usted estaba planteando y es que es bastante particular que estuviésemos haciendo distinciones en medicina, en salud, que es algo, digamos, para todos y para todas, con sesgos políticos. O sea, es algo que suena bastante ilógico y que finalmente quizás atente contra la esencia misma de hacer medicina, ¿no? Exactamente. Si ustedes recuerdan, en el gobierno anterior el Colegio Médico salía todos los días golpeando al ministro. Que está mal esto, que está mal esto, que está mal esto, que está mal esto. Bueno, en plena pandemia también, claro. Y en pandemia, al final, el ministro se ganó un premio por lo bien que lo había hecho. En este gobierno no se han hecho tan bien las cosas y el Colegio Médico no ha tenido una voz tan crítica, no ha tenido una voz en realidad, porque la vacunación, o sea, ahora están pidiendo por favor que se vayan a vacunar. Antes no, había que vacunarse y la gente entendió. No se siguió en esa campaña y eso lamentablemente puede traernos un rebrote del COVID y que ya los casos están aumentando en forma importante. Y en eso el Colegio Médico ha tenido una voz muy blanda y muy suave. Y eso realmente es como, a ver, espérate, nosotros estamos por la población, estamos por los pacientes están primero, los médicos están primero o está la política primero. Sinceremos nuestros puntos. En este momento, mi lista, que es Unido por los Médicos, es una lista que es transversal, es que recoge todas las ideas del centro izquierda, centro derecha, centro, y estamos por los médicos. Versus la otra lista, que es la lista de la continuidad, la lista política, la lista que sigue, que se formó con la doctora Siches, y que todos los que van en la lista estuvieron con la doctora Siches. Algunos se fueron al gobierno y ahora volvieron de nuevo porque ahora se dieron cuenta que querían el Colegio Médico. Es como complejo analizar eso, pero eso es así. Renato, bueno, en este proceso, ¿no? Y si tú salieras como presidente, igual el Colegio Médico, digo, levantaría la mano cuando algún ente del gobierno o el Estado también esté haciendo mal las cosas en referido a la medicina. Yo creo que el gobierno, el Colegio Médico tiene que tener una posición técnica, no política. Como experto, ¿no? Experto. Somos expertos y podemos ir a hablar con el ministro o la ministra que esté y decirle, nosotros creemos que, pero no crear alarma pública con eso. La alarma es como la terapia, o sea, si usted no se opera de esto se va a morir. No, eso no sirve. Uno tiene que educar. Claro. El shock, no. Uno tiene que ir donde y decirle, y bueno, y si a uno le pregunta al paciente, no, yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo por esto, pero una cosa técnica, pero no una cosa política. Y eso es un poco lo que tiene molesto a muchos los médicos. Si ustedes, en Chile en este momento hay 63.000 médicos. Inscritos en el Colegio Médico hay 30.000, 32.000 médicos, o sea, como la mitad. Entonces, ¿por qué? Porque están desencantados, ¿no? La mitad. Yo cuando me recibí de médico hace muchos años atrás, mucho, y créanme que son muchos, las canas no están pintadas. Claro. Lo primero que hice fue ir a inscribirme al Colegio Médico. Ahora yo le pregunto a los médicos que se están recibiendo, ¿y para qué? Y si uno le pregunta, ¿por qué te metes al Colegio Médico? Por Falmet, por la asesoría. Se perdió quizás la esencia con el tiempo por malas decisiones. Entonces hay que reencantarlo, preocuparse por los médicos, modernizar el Colegio Médico, hacerlo transparente, hacerlo que sea una cosa técnica y conseguir cosas para los médicos. ¿Sí? Eso es súper importante. Renato, me asalta una consulta. Bueno, nosotros estamos en el matinal de las regiones. Soy de región y siempre ha sido histórico que, oye, no hay especialidad, tienes que viajar a Santiago. Dentro de, la declaración que usted hace con respecto a su futura, ojalá, presidencia del Colegio Médico, usted comenta justamente la descentralización en ese sentido para que se deje de hacer traslados a Santiago siempre. ¿Cómo podríamos llegar a ese futuro ideal? Bueno, esa pregunta es muy difícil, ¿eh? Es difícil. Es muy difícil. Ahora, yo creo que las acciones de vida de una persona te demuestran cómo es su camino. Yo toda mi vida he operado niños de Arica a Punta Arenas, siendo mucho más cómodo recibir los niños de Santiago, operarlos acá y mandarlos de vuelta. Porque creo que la cosa social es súper importante. El trasladar un niño, a sacarlo de su entorno familiar, sacar a la familia, llevarlo para otro lado, eso es un costo social importante. Llevar un médico... Es mucho menos. Es mucho menos.
Claro, tienen que mantener al médico un par de días, que en mi caso es bastante complejo. Pero Tengo bastante, digamos. La alimentación y todo eso. Ya. Pero en Punta Arenas, por ejemplo, yo he ido, no sé, yo creo que he ido en los últimos años, he ido unas 25 veces a ver, y Punta Arenas en estos momentos no está trasladando pacientes quirúrgicos a Santiago porque el equipo local, el cirujano, los pediatras, la UCI, todo, se dio cuenta que eran capaces de hacerlo. Y eso es lo que hay que replicar. Y he ido a operar a Concepción, he ido a operar a Los Ángeles, he ido a operar a Chillán, he ido a operar a Antofagasta. Entonces, yo creo que la forma de centralizar es mejorando la calidad, la capacidad instalada está. Los equipos de rayo, los pabellones, los hospitales que se construyen en regiones son muy buenos. Entonces faltan los especialistas, y a los especialistas hay que fomentarle el que quieran ir, el tener una buena plaza, el sentirse locales. Mis dos padres son de regiones. Yo nací en Santiago, sí, pero mis dos padres eran de regiones, entonces para mí es parte de lo que yo tengo que hacer. Así que en la propuesta nuestra, sí, lo vamos a conversar con el gobierno, vamos a ver dónde están puestos los incentivos, cómo podemos llegar los médicos, porque de repente, claro, tú formas un súper especialista que llega a una región y no tiene ninguno de los implementos que necesita. Renato, ¿tú estás a favor o estás consciente finalmente de que se hace bien la salud privada? ¿Estás a favor de esto? Y quisiera ver quizás tu opinión o cómo está pensado que el Colegio Médico vea el tema de la ley rápida de ISAPRES también, que es un tema que a todos nos genera incomodidad, ¿cierto? Todo este trámite tan largo, extenso, o sea, que se ha hecho. Ahora, no es que yo esté defendiendo la salud privada. Yo creo que yo tengo que defender la mejor salud para la población de mi país. Okay. Mi país tiene un porcentaje de población pública, un porcentaje de población privada. Se vio en la pandemia que la unión o el mix público-privado, que en Chile lleva más de 40 años de acción, es realmente virtuoso. Okay. Si no hubiera sido por la medicina privada, o sea, colapsó el sistema público y le prestó ropa al sistema privado. Entonces, el pretender llevar como eslogan que la medicina privada y la medicina privada son todos malos, no es así. Okay. Ahora, yo creo que la cosa siempre está entre uno y otro. Cuando te dicen el 80% de la población se atiende en la medicina pública, ¿es eso? ¿Es así? La señora Juanita, como diría el presidente Lago, cuando va al policlínico y no encuentra número, va a comprar un bono FONASA que le cuesta un par de lucas, y va al centro médico que está más cerca. Eso es salud privada. Los centros médicos que están en todo Chile, en todo Santiago, en todas las regiones, es salud privada. Y eso van con el bono FONASA. Ahora, como yo trabajo siempre, toda mi vida, desde que soy pequeño, he trabajado en la medicina pública, en la medicina privada, y creo que eso me ha fortalecido, me ha enseñado de uno, me ha enseñado de otro. No pierdo mis raíces, no pierdo mi sensibilidad social, no pierdo. Entonces, el querer decir la medicina privada es mala, no. Decir que la medicina pública es mala, no tampoco. Tenemos que mejorar las dos, tenemos que convivan bien. Y en este momento, con la ley corta de ISAPRES, se ha producido una disputa lamentablemente un poco ideológica, porque el programa del gobierno del presidente Boric, que se hizo gran parte en el Colegio Médico con la gente que se fue a escuela, era en contra de la medicina privada y crear un gran seguro estatal y que todos estuviéramos bajo su paraguas. ¿Sí? Como eso se demostró que no era lo mejor, entonces estamos cambiando. La ley corta lo que no puede hacer es pretender dejar toda nuestra seguridad social en manos de uno. Cuando es el Estado el dueño, es complejo, porque hay abuso del Estado. Cuando está en manos de los privados es complejo, porque también hay abuso de los privados. Entonces lo que tiene que haber es una fiscalización de los dos procesos, de los dos sistemas, y una fiscalización dura, o sea, yo en China, por ejemplo, al político o al médico o al que pillan robando, pero es que no le dan una palmadita y no lo meten en una cárcel buena. No le dan ni ganas, digamos, de volver. Entonces no le dan ganas de hacerlo. Y si lo hace, sabe que sus penas van a ser muy fuertes. Aquí en Chile ustedes ven lo que ha pasado. O sea, fundaciones,
fantasmas, agrupaciones, fantasmas. Entonces, basta ya, la gente está cansada. Sí. Está cansada de estar trabajando y que todo nuestro dinero, la transparencia, ¿dónde está? Claro. Y aquí pasa un poco lo mismo. En la cosa pública escuchan, un sector dice, no, esto es malo. No, lo malo no está todo en un lado y lo malo es bueno en el otro. Hay un mix. Está todo muy polarizado. Y para eso tenemos que ir. Tenemos que sentarnos y conversar. Conversar todos. Y no puede ser que si tú piensas distinto a mí, yo te voy a funar. Lo que pasó en la Universidad de Chile es una vergüenza, lo que pasó con Mico, que los alumnos lo echaran. O sea, ¿cómo es posible ese nivel de violencia y de intolerancia en la Facultad de Derecho, donde se supone que hay que conversar, ¿no? Debatir. Donde claro. son los expertos conversadores. Claro. Y le hacen una cancelación de eso. O sea, nuestro país está enfermo, entonces tenemos que buscar soluciones. Y las soluciones están por conversar. Los señores políticos no conversan. Porque los de un lado no salen de su postura, los otros de otro lado no salen de su postura. ¿Por qué no podemos salir? O sea, ya está demostrado que en el fondo, si nos ligamos a un solo extremo, las cosas así no funcionan, porque no todo es blanco y negro. Hay un montón de grises y sobre todo en este tipo de temáticas que, como tú bien decías, Renato, nos compete a todos y todas las entidades que, digamos, tenemos que sí o sí en algún momento de nuestra vida a buscar ayuda en cuanto a salud. Con respecto a lo que estabas mencionando con los índices del COVID-19, había escuchado ahí unos porcentajes, está aumentando, existe esa posibilidad de rebrote. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones son bastante simples. O sea, bueno, en medicina todo es medio complejo y medio simple. De repente las más simples, claro. Perdón, las más simples son las que cuesta más diseñar porque la gente como que no las cree. Teníamos un sistema de vacunación que iba en forma muy exitosa. De hecho, Chile fue el país que tuvo las vacunaciones masivas más y tuvimos. Pero aparece la gente que no cree en las vacunas. Aparece la gente que no cree en esto. Entonces empiezan a ver. Teníamos un sistema de vacunación que iba muy ordenado y se relajó. Se relajó porque ya le ganamos al COVID. ¿Y esa culpa de quién es este relajo, Renato? Yo creo que es culpa de todo. Porque para mí sería súper fácil echarle la culpa, no, es que el gobierno, no, es que no. Yo creo que aquí hubo un relajo porque todos nos relajamos. Claro. Estuvimos 1 año y medio encerrados y la verdad que lo único que queríamos todo era juntarnos, abrazarnos, vernos. Y claro, si se bajan un poquito las medidas y nos empezamos a ver y vimos que no pasó nada, seguimos viendo, no pasó nada y ahora empezó a pasar. La gente no tuvo su última vacunación, última vacunación. Hay que ir a colocarse la vacuna. Cuando uno está en lugares con muchas personas, hay que colocarse una mascarilla si uno es inmunocompetente o es de la tercera edad, como en mi caso, por eso ando con la mascarilla. No. pero es eso. Yo creo que el rebrote es eso y por otro lado, como que se relajan las ideas. En eso yo creo que la educación es súper importante. Si nosotros nos educamos, todo funciona. Cuando nos comparamos con los países europeos, dicen, no, que la salud alemana, que la salud belga, que la salud aquí, que la salud allá. Claro, la salud alemana funciona porque son alemanes. Entonces, si queremos traer ese proyecto para acá, lo tenemos que chilenizar. Claro. Porque si no lo chilenizamos, lo vamos a hacer bolsa. Oye, Renato, y respecto al tema del COVID que decía Cata, la mirada del Colegio Médico como un ente técnico, ¿cierto? Se piensa que estos aumentos podrían llegar a más si es que no generamos un control pronto, no sé si digamos un control a nivel regional, sino que a nivel país, ¿no? Si no se generan estos controles, si no se genera una campaña de vacunación nuevamente, o por lo menos publicitaria, ¿qué piensa el Colegio Médico? ¿La visión se irá creciendo? Lo que pasa es que, o sea, yo soy médico, pertenezco al Colegio Médico, pero no estoy en el Colegio Médico. A pesar que obtuve el 47, 48% del voto, a mí me dejaron fuera, absolutamente. No pude, y nunca me han preguntado nada. Espero no hacerlo. Si yo llego a ser presidente, espero no hacer eso. Okay. O sea, yo invitar a los de la otra lista y preguntarles qué opinan y preguntarles si su idea y discutirlo. Creo que eso es lo que hay que hacer. Creo que lo que nosotros deberíamos hacer sería colocarnos detrás del Ministerio de Salud, detrás de la ministra, y que es una gran ministra en todo caso, técnicamente un 7 la doctora Jimena Aguilera, tengo el honor de conocerla, y lo que ella nos diga, nosotros apoyarla, y detrás empujando. Si ella nos dice sistema de vacunación, vacunación. Si no estamos de acuerdo, vamos y le decimos,
doctor Aguilera, mire, tenemos estos estudios que muestran esto, qué opina y que ya nos dé la cosa técnica y con eso, pero empujar todo el carro para... O sea, ir de la mano, ¿no? Ir de la mano. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando partió el COVID, que hubo agoreros que decían que iban a haber 200.000 muertos si no se hacía... Si no, después dijeron que teníamos que encerrarnos todos y no salir. Hubo un desorden, digamos, de la información. Y eso es porque disparaban unos para allá, unos para acá, unos para acá, y eso a la población y al país le provocó una confusión. Y eso es lo que no podemos estar Tú vas haciendo. por la unión finalmente, por el refuerzo y por una sola voz. Yo siempre he sido la idea de que es mejor sumar que restar. Y si sumamos y si nos colocamos todos en fila y vamos todos, bien, vamos a hacerlo. Si alguien no está de acuerdo, conversémoslo y veamos por qué me estás diciendo que no. Y pongamos cosas técnicas y cosas concretas, o sea, no porque yo creo que... Muy bien, Conversando, bien. nos vamos conociendo. Así que bueno, Renato, un gusto poder estar aquí contigo el día de hoy, conversar un poquito de todo esto y le deseamos lo mejor de los éxitos para estas elecciones que se aprontan. Bueno, Unión por Médicos es eso, es una lista, como ustedes me están viendo, absolutamente transversal. Cuando yo escucho lo de un lado, de otro, de repente peleamos, de repente discutimos, de repente, pero llegamos a un consenso, a un acuerdo, y creo que eso es lo que le falta al país. Y le falta cariño, le falta querer hacer las cosas porque uno quiere, no por una visión personal. Muchísimas gracias, Renato, por estar con nosotros. Agradezco a ustedes la invitación, ha sido muy grato estar con ustedes. Un saludo a todos los televidentes y nada. Muchas gracias. Es un país que demostró con el Panamericano que era un país hermoso, con gente linda, que puede hacer cosas lindas. No es la violencia lo que nos va a llevar a un futuro mejor. Muy bien, Renato, la última pregunta antes de irnos. Si no gana las elecciones, apoya igual, está con el Colegio Médico igual, ¿no? Si Igual. lo invitan a participar. O sea, si me invitan a participar, ¿Sí? cosa que no creo, Esperemos que Podría sí. ser, Pues. podría ser, yo feliz de colaborar. en lo Muchas que gracias. pueda. Gracias. Listo. Continuamos Bueno, aquí en tu conexión matinal. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más en el matinal de las regiones. No.